Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Medianoche una vez más. Hoy os traigo una de esas historias que tanto os gustan. Una historia completamente real, no como el pelucón que llevo yo hoy. Es la historia del doctor Incubadora. Así que, si queréis ver esta fantasía de historia, que encima es de esas que os deja buen sabor de boca y que es tan increíble que parece que no sea cierto, quedaros hasta el final del vídeo. Bueno, pues esta historia comienza a principios del siglo XX, cuando los niños prematuros apenas tenían posibilidades de sobrevivir. La mayoría de ellos morían a las pocas horas de haber nacido, y esto era pues porque los hospitales no tenían salas preparadas para su atención, no habían equipos especializados para mantener a estos niños calientes, no sabían de qué forma alimentarlos y tampoco tenían personal especializado. Martin Arthur Cooney era un supuesto médico, y digo supuesto porque más adelante a lo largo del vídeo os explicaré por qué. Había sido formado por el profesor Pierre Constant Boudin, que fue el fundador de la medicina perinatal moderna. Este profesor, el profesor Boudin, había empezado a investigar el mundo de las incubadoras a finales del siglo XIX, y su idea se basaba en las incubadoras para criar pollos, que eran cámaras cerradas calentadas con agua caliente. Entonces a él se le ocurrió, él pensó, bueno, pues si esto sirve para criar pollos, ¿por qué no adaptarlo a los niños prematuros? Hay que pensar que en aquella época la idea de las incubadoras estaba muy mal vista en los hospitales, porque muchos médicos creían que esto atentaba contra la maternidad natural. Entonces, lo más probable era que un niño naciera prematuro y muriese a las pocas horas de nacer y no se hiciese prácticamente nada por salvar su vida. Además, el índice de mortandad en niños de menos de un año era tan alto, o sea, era muy frecuente que los niños menores de un año muriesen por diversos motivos, pues que se tenía como algo normalizado, o sea, era frecuente y era normal. Entonces, en 1896, Cooney consiguió que un hospital le prestase a 6 niños prematuros para su experimento. Él quería montar su stand de incubadoras en la Gran Exposición Industrial de Berlín. Entonces, los visitantes de esa exposición pagaban su entrada y a cambio podían ver a unos niños tan pequeñitos metidos dentro de esas cajas tan extrañas. Y lo curioso y lo sorprendente de todo esto es que de esos 6 niños, el doctor Cooney consiguió salvar a los 6. Rápido dio el salto a Estados Unidos, donde exponía a los bebés en diversas ferias y parques de atracciones. Su espectáculo era el más visitado junto a las cataratas del Niágara. En 1903 decide montar su chiringuito en Coney Island y en Dreamland y dejarlo fijo allí. Puso su caseta entre la noria y la montaña rusa con un cartel que decía: "Todo el mundo ama a los bebés". Esta persona pasó 40 años así, 40 años exponiendo a los bebés en ferias, y con el dinero que iba ganando iba comprando más incubadoras para salvar más vidas. Tengo que decir, como dato curioso, que hasta incluso llegó a contratar en una ocasión al actor Cary Grant para publicitar lo que es su stand dentro de la feria. En aquel momento, pues Cary Grant era muy jovencito y todavía no era actor, y bueno, lo ponían a la puerta de la caseta, pues en plan, no pasen de largo de los bebés, vengan a ver a los bebés. Hay que decir que a los padres de esos niños el doctor Cooney nunca les cobró nada. Lo único que tenían que hacer pues era firmar el consentimiento para que sus hijos pudiesen estar expuestos en esta feria. De 8.000 niños que pasaron por las incubadoras del doctor Cooney, al menos 6.500 se salvaron. Es un porcentaje realmente alto
teniendo en cuenta que este tipo de cuidados no se hacían dentro de un hospital. Recordad que hemos dicho que los hospitales no querían saber nada acerca de las incubadoras, o sea, era el único medio que tenía este hombre para poder plantar allí su chiringuito y poder salvar la vida de estos niños, ¿no? Y era el único medio que tenía para poder financiarlo. Entonces, teniendo en cuenta que estas incubadoras eran muy primitivas, no se acercan ni por asomo a las incubadoras de hoy en día, pues hay que decir que el porcentaje de niños que llegaron a sobrevivir gracias al Dr. Cooney era muy elevado. Así que, como ya os he dicho, alrededor de 6.500 niños salvaron su vida gracias al Dr. Cooney, hasta que en 1940 tuvo que cesar la actividad. Lucille Horn nació prematura en 1920. Su hermano gemelo murió a los pocos minutos de nacer. Sus padres la envolvieron en una manta, se subieron en un taxi y la llevaron a la feria del Dr. Cooney. A los 6 meses la dieron de alta y cuando creció fue a visitar al doctor a la feria. Ella se presentó delante del Dr. Cooney, le dijo que era una de las niñas a las que él había salvado la vida, y en aquel momento había pues un señor mirando a su hijo prematuro dentro de la incubadora, ¿no? Entonces el Dr. Cooney le dio unas palmaditas en la espalda, le hizo así, señalando a Lucille, y le dijo: ve a esta señora, pues es una de nuestras niñas. Su hijo crecerá igual de sano que ella. Lucille Horn ya falleció, y también tenemos el testimonio de Beth Allen, que también fue una niña salvada gracias a estas incubadoras. El contraste, ¿no?, de ver que ya es una persona pues adulta, mayor, que sobrevivió, que además tuvo una vida muy longeva, y bueno, pues salía con las fotos de ella misma cuando era pequeña en esta especie de feria. Especie no, es que era una feria. Literal, la caseta del Dr. Cooney estaba pues entre la montaña rusa y el algodón de azúcar. ¿Qué pasó a partir de ahí? Pues pasó que ya en todas las casas, debido a las nuevas tecnologías, en todas las casas tenían lavadora, en todas las casas había todo tipo de electrodomésticos, y también el avance llegó a los hospitales. Entonces, los hospitales que anteriormente habían rechazado la idea de tener incubadoras, pues empezaron a equiparse todos con incubadoras, y a raíz de ahí el espectáculo de Cooney pues dejó de tener sentido. Cooney murió en 1950 y murió olvidado y arruinado. Martin Cooney nació como Michael Cohen en Polonia en 1869, pero cambió en cuanto pudo su identidad. De hecho, no hay constancia de que hubiese cursado la carrera en ninguna universidad. Nunca tuvo una licencia médica oficial. Pero ¿cómo eran aquellas incubadoras? ¿Cómo eran aquellas incubadoras prehistóricas de aquella época? Pues medían 1,5 metros más o menos de alto, tenían las paredes de acero y un vidrio enfrente, pues evidentemente para que los niños fueran expuestos y la gente pudiese verlos a través del vidrio. Se calentaban con un sistema de agua caliente, y luego tenían un sistema también para filtrar el aire, que consistía, los filtros eran de lana seca. Otra cosa muy curiosa también en todo esto es el proceso de cuidado de los bebés. ¿Cuál era el procedimiento a seguir cuando un niño prematuro llegaba a la feria del Dr. Cohen? Una feria que hay que decir a la cual le llamaban el Infantorium, entre otros muchos nombres, ¿no? Bueno, cuando llegaban al Infantorium, esos bebés en primer lugar recibían un baño de agua tibia, y si el bebé lo aceptaba, le daban una pequeña dosis de brandy. En segundo lugar, para distinguir los niños de las niñas, les ataban cintas en las manitas o en los tobillos, y bueno, pues si era niña le ataban una cinta rosa, y si era niño le ataban una cinta azul. En tercer lugar, la alimentación. Para la alimentación, el Dr. Cohen lo que hacía era que contrataba a enfermeras que estuviesen dando el pecho, ¿no? Muchas veces alimentaban a esos bebés el que lo aceptaba dando el pecho, otras veces mediante biberón, y otras veces, por fuerte que parezca, pero hemos de plantearnos la época en la que estaban,
los pocos medios que habían y que eran bebés muy, muy pequeñitos. No se sabía nada o muy poco acerca de niños prematuros. Entonces, cuando no conseguían la alimentación mediante pecho o mediante biberón, lo que hacía era, una de las enfermeras lo que hacía era alimentar con leche materna a cucharadas por la nariz a los bebés. El doctor Cohen era muy serio y muy restrictivo con lo que les permitía hacer a las enfermeras mientras estaban cuidando de los niños. No las dejaba fumar, no las dejaba comer y evidentemente no podían beber. Vamos a ver, vosotros ahora estaréis pensando, vamos a ver, medianoche solo faltaba, ¿no? Solo faltaba que son enfermeras, están al cuidado de unos niños muy pequeños, prematuros, y encima, hombre, si te parece se ponen ahí a fumar. Bueno, es que, os lo vuelvo a repetir, tenemos que tener en cuenta la época en la que sucedió todo esto, ¿no? Principios del siglo XX. No habían el mismo sistema o las mismas medidas de higiene ni dentro de los hospitales ni fuera. Todo el mundo o mucha gente fumaba, mucha gente bebía y era muy típico. Hasta hace bien poco, hasta incluso aquí en España, hasta hace muy poco se fumaba dentro de los hospitales. Algunos profesores fumaban dentro de las aulas. Se fumaba en los transportes públicos, se fumaba en todos lados. O sea, es decir, las prohibiciones vinieron hace relativamente poco. Entonces, cuando yo os digo que el doctor Cohen no las dejaba a ellas beber, no las dejaba fumar, tal, hay que tomárselo dentro del concepto de la época como que esta persona era bastante serio y bastante restrictivo y que se tomaba muy en cuenta el cuidado de esos niños tan pequeños. Y bueno, como os podéis imaginar, pues este tipo de espectáculos del infantorium del Dr. Cohen tuvo alrededor siempre mucha polémica y mucha crítica, porque muchos medios de comunicación, también profesionales del sector médico, pues lo acusaban de estar exhibiendo a niños para su propio beneficio, para lucrarse, para sacar dinero. Hay que decir que sí que es verdad que el Dr. Cohen ganó muchísimo dinero, pero también hay que decir, destacando la buena acción que hizo, que salvó miles de vidas de niños por los cuales no apostaba nadie. O sea, esos niños nacían en el hospital y en el hospital a los padres les decían directamente: este niño no va a sobrevivir, este niño o esta niña va a morir. Pues hay que destacar que este hombre, una grandísima parte del dinero que ganaba con esos espectáculos la invertía en mejorar sus instalaciones, en comprar más equipos para poder salvar más vidas. Sí, estaba ganando dinero, pero estaba salvando a muchos niños en una época en la que ni siquiera los hospitales lo hacían. O sea, él tenía que ponerse en una feria, porque también hubo mucha polémica acerca de que estos niños, estas incubadoras, estuviesen expuestos, pues lo que decimos, ¿no?, en una feria donde al lado te hacían una exhibición de animales. Entonces se consideraban que eran condiciones bastante insalubres para que esos niños tan pequeños y tan delicados estuviesen ahí expuestos. Pero claro, por otro lado, ¿acaso había alguien más que hiciese algo por estos niños? Ni siquiera en los hospitales hacían nada, con lo cual realmente ¿se puede juzgar la labor de este señor que dedicó toda su vida, estamos hablando de 40 años, a salvar vidas? Además, tengo que recalcar también algo muy, muy importante, y es que cada vez que la feria cerraba por diferentes motivos, CUNY trataba de donar todas las incubadoras a diferentes hospitales y nunca obtuvo una respuesta positiva. Todos los hospitales rechazaban las incubadoras. O sea, que es que ya no es que el hospital no tuviesen dinero para comprar estos equipos, es que CUNY se las quería regalar. Y los hospitales, en toda su soberbia, no querían aceptar estas máquinas, esta maquinaria, este equipamiento que estaba salvando vidas. Y bueno, luego aparte también de las polémicas que hubo alrededor de CUNY, que si no tenía estudios universitarios, vamos, que no era médico,
que si estaba bien o mal exponer a los niños a cambio de dinero. Pues también pasó que Coney Island tuvo un incendio, ¿no? Se incendió, y entonces por suerte, pues todos los niños fueron rescatados y no hubo, no hubo que lamentar ninguna muerte. Pero eso también pues puso en el punto de mira el hecho de: está bien que niños tan pequeños y vulnerables estén expuestos en una feria. En fin, amiguetes, vosotros ya sabéis que yo estoy totalmente en contra de la exposición de los menores y menos con un fin lucrativo. Pero hay que decir que aquellos tiempos no son estos. Aquí estamos hablando de salvar vidas. Aquí estamos hablando de que no había otra posibilidad, no había otra forma de ganar dinero para cubrir esos equipos y no había otra manera de hacerlo. Entonces este hombre encontró en las ferias una manera de que la gente, pagando una entrada, que creo que estaba la entrada a 20 o 25 centavos, pues gracias a eso y gracias a la cantidad de gente que iba a ver a estos niños, pues consiguió salvarles la vida. Entonces, claro, yo creo que tenemos que diferenciar conceptos. Ahora, todos estos niños que están siendo expuestos, no depende su vida de ello. Podemos entrar a juzgar si es más o menos ético que este señor los expusiera, pues ya os digo, al lado de una exhibición de ganado, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hizo fue muy grande y lo que hizo fue muy bueno, y que tuvieron que pasar 40 años, repito, 40 años, hasta que los hospitales reconocieron que las incubadoras servían para salvar vidas y hasta que los hospitales decidieron equiparse. Pero mientras, quien estuvo ahí salvando todas esas vidas fue ese señor, sin titulación y sin absolutamente nada más, que creyendo firmemente en sus principios, en su idea, y tratando de llevarla a cabo como buenamente pudo. Amiguetes, espero que os haya encantado esta historia. A mí me flipa. Me gustaría que me dejarais en los comentarios qué opináis de todo esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal. No os olvidéis de activar la campanita de notificación en la opción de todas, que luego nos llegan las notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo, ¿eh? Y hasta aquí. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.